Qué bueno que siga con nosotros, amigo televidente. En este momento usted puede hacer todas las consultas porque está con nosotros nuestra querida doctora Michelle Ramírez. Ella es cirujano dentista y hoy estaremos abordando un tema bastante especial donde surgen muchísimas dudas y es la ortodoncia. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Tatiana. Como siempre es un gusto poder estar en la revista. El día de hoy abordando un tema bastante interesante, Sí. lo podríamos llamar, porque es que actualmente la ortodoncia, que es la colocación de los brackets, se ha vuelto muy popular, podemos decir, ¿verdad? Entonces surgen las incógnitas, qué es ortodoncia, qué se debe de hacer antes de la colocación de los brackets, entre otras dudas. Por eso hoy vamos a abordar este tema, aunque sea de manera breve, pero ya vamos a evacuar algunas dudas de nuestros amigos televidentes. Importantísimo, dudas y mitos también, porque uno de ellos es que no puedes ponerte lo que llamamos popularmente frenillos o bracket antes de los 9 años. Hay personas que sí lo hacen y no, los niños todavía no tienen sus dientes, algunos dientes de los que son de leche, como le llamamos popularmente, o no les han sacado las cordales. Es todo un tema amplio, doctora. Cuéntenos un poco cuál es el proceso y cómo nosotros detectamos que el niño necesita o niña ortodoncia. Así es, Tatiana. Bueno, inicialmente tenemos que valorar el caso y esa es una de las preparaciones del paciente, porque si no valoramos de la manera adecuada el caso, entonces no vamos a saber qué tipo de ortodoncia vamos a hacer. Hay, por ejemplo, ortodoncia interceptiva, que normalmente se hace en edades muy tempranas, como usted mencionaba, o en niños, podemos decir, porque, como la palabra lo dice, interferimos en ese crecimiento, en ese proceso eruptivo de las piezas dentales. Sin embargo, ortodoncia es muy amplio, entonces hablamos desde que podemos ir evaluando un caso incluso desde los 7 años aproximadamente, aunque no se coloque aparatología fija, que son los brackets aún. Ya esto a veces queda a criterio y por eso es controversial, porque habrán algunos ortodoncistas que podrán decir, bueno, yo sí lo coloco desde muy niños. Hay otros que podemos decir, no, lo vamos a esperar un poco más. Recordemos de que también depende mucho del estudio o de la del aprendizaje que llevemos cada uno, ¿verdad? Pero sí, ortodoncia inicia a veces desde edades tempranas, ya puede ser con aparatología móvil, que son algunos, valga la redundancia, aparatos que se colocan para mejorar y orientar el crecimiento tanto de la maxila como de la mandíbula. Asimismo, orientamos el crecimiento a veces dental, porque podemos irlo guiando con fuerzas un poco más leves, ¿ya? Porque igual, Tatiana, cuando hablamos de ortodoncia, hablamos de que interferimos tanto en el crecimiento cuando son en edades tempranas, crecimiento esqueletal, o sea, de hueso, y crecimiento o erupción dental. Ya, entonces, van dos en uno. Puede ser un tratamiento que vamos a requerir únicamente algo esqueletal, un crecimiento, una orientación dental o mixta, ya, de los dos, depende de las edades, depende del caso. Y es ahí donde entra en juego que hagamos primero una muy buena historia clínica del paciente, lo que conocemos como expediente. Sí. Esto se tiene que acompañar siempre, sí o sí, de una radiografía panorámica y de una radiografía lateral de cráneo, que es esta parte de acá. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer algo que se llama cefalometría, que son unos estudios pues que ya lo hacemos nosotros, ¿verdad? En el consultorio, para tener mediciones y saber qué tipo de maloclusión tiene el paciente. Una vez que nosotros tenemos esto, nos acompañamos de fotografías, de modelos de estudios, que es lo que el paciente dice, me tomaron como un moldecito de la boca. Sí. Y todo esto nos ayuda a llegar al diagnóstico. Hasta ahí llegamos a lo que es el diagnóstico. No es tan sencillo como parece, porque ya cuando tenemos el diagnóstico, ahora sí, nosotros podemos proceder a una correcta colocación de bracket, porque incluso el bracket no se va a poner a como uno lo desee, se va a colocar a como tiene que ser, ¿ya? Y hay para cada caso en específico, igual hay etapas en el periodo, ya no es tan sencillo. Es por eso que a veces uno dice, ¿por qué? O el tiempo, doctora. El tiempo. Puede ser que mi caso fueron 3 años y medio, pero quizás el caso de otro paciente es de año y medio, va dependiendo del problema, por así decirlo. Exactamente, porque hay pacientes que incluso podemos tomarlos desde pequeños, mejoramos un poco la parte esqueletal, Sí. pero esto, según el caso, si es un poquito grave, tal vez va a llegar a requerir también aparatología fija. Entonces, un paciente que no nos desprendemos de él, lo vamos acompañando en el proceso, mejor dicho. Además de esto, como usted menciona, el tiempo, no vamos a hacer por igual. Cada paciente va a ser diferente. Hay algunos que puede dilatar año, año y medio, 2 años,
2 años y medio, 3, depende también, algo importante, de las extracciones. Hay casos en los cuales, dependiendo del apiñamiento, recordemos que una de las principales causas por las que el paciente acude a la consulta de ortodoncia es por apiñamientos, en la mayoría de casos podemos decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un apiñamiento tenemos primero que nosotros saber si es leve, moderado o severo, y de esto también nos va a ayudar a saber si es un paciente que va a requerir o no extracciones. Doctora, tenemos llamada, vamos a recibirla. Buenos días, hola. Buenos días, Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su pregunta? Octavio. Don Octavio, díganos. Sí, es que yo he sido diagnosticado pues con problemas en la mordida a causa del bruxismo y me dijeron que necesitaba braque, pero pues... ¿Qué edad tiene, don Octavio? Tengo la duda. De si espera, Disculpe, pues, ¿qué edad otra tiene? opinión. ¿Su edad, don Octavio? 40 años. 40 años. Ahí entramos en dos factores bastante importantes. El bruxismo es algo muy común. Quiere decir, doctora, cuando apretamos los dientes al dormir o los mantenemos apretados no solo al dormir. Excelente, Tatiana. Sí, el bruxismo básicamente puede ser diurno o nocturno, es decir, puede ser de día o de noche, a veces ambos, principalmente si se da por las noches. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es que estamos hablando de ortodoncia. El paciente mencionó, me dijeron que necesito frenillos, ¿verdad? Textualmente lo estoy diciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El bruxismo no mejora únicamente con ortodoncia. Aquí, más en este caso, el paciente 40 años con bruxismo me dijo que tiene una mala dentición, mencionó él, ¿verdad? Entonces, mala dentición quiere decir el colocamiento de los dientes está mal. Probablemente se refiere a que no están bien colocados, Okay. ¿verdad? Esto es lo estamos mencionando textualmente, Sí, como el paciente lo menciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bruxismo va a requerir un tratamiento, ¿verdad? Que hay que darle seguimiento, pero sí me gustaría mencionarles, no es algo que se va a curar, no se cura, se mejora. El paciente aprende a convivir con esto, debe de ocupar algo que se llama unos protectores nocturnos, guardamordidas, lo puede escuchar también que se llame, pero no es que va a mejorar o curarse con la ortodoncia. Entonces, aquí es importante hacer por eso diagnósticos diferenciales, un buen diagnóstico de este paciente y ofrecerle el plan de tratamiento para mejorar su calidad y su estilo de vida. Ya, pero son cosas diferentes. El tratamiento de ortodoncia le va a ayudar a mejorar la maloclusión. Y la Pero apariencia. y la apariencia, por supuesto, estética, ¿verdad? La parte estética. Pero el bruxismo quizás lo va a seguir acompañando. Va a mejorar en el proceso de ortodoncia por los movimientos, pero posteriormente a esto es muy probable que continúe con el bruxismo. El bruxismo provoca el desgaste de los dientes, doctora. ¿Es algo grave o es algo con el cual podemos convivir? Ok, el bruxismo sí causa lo que es un deterioro y un desgaste progresivo de lo que son las piezas dentales, inicialmente a nivel de esmalte, que recordemos que el esmalte es la estructura más fuerte de nuestro cuerpo y además de eso el que protege y está revistiendo lo que son nuestras piezas dentales. Una vez que causa el desgaste de esto, lamentablemente llegamos a la segunda capa, que es la dentina, y comienza a ver lo que es sensibilidad. Los pacientes lo mencionan como dentera. Y puede haber dolor. ¿Es grave? Sí. Si no es tratado a tiempo, Tatiana, lamentablemente podemos tener procesos dolorosos, inflamatorios e incluso pérdida dental a futuro. Entonces es importante que el paciente, yo siempre lo veo desde el punto de vista preventivo. Si usted puede acudir a una consulta en la cual el tratamiento no sea tan invasivo, es mejor. Se evita, molestias, se evita dolores y además de eso los costos, porque entre más avanzado esté un proceso, obviamente hay que invertir mucho más, ¿verdad? Por supuesto que sí, doctora. Importante también la edad. ¿Qué edad? No sabemos cuál es la edad correcta para utilizar nosotros frenillos o como les llamamos popularmente los brackets. Implica mucho ya cuando ya sos un adulto de 50, 40 años. ¿Cree usted que tiene que durar más tiempo
en que los dientes se mejoren y funciona mejor cuando estás más joven? Definitivamente funciona mejor en edades más tempranas, preferiblemente es cuando el paciente está en periodo de crecimiento y desarrollo. Sabemos que uno comienza a crecer desde que nacemos, ¿verdad? Pero el proceso de crecimiento y desarrollo se va a dar dependiendo si es mujer o varón hasta entre los 19 a 21 años. Entonces, la edad, de hecho, alguna literatura nos habla la mejor edad de antes de los 20 años. Colocación de aparatología tanto fija como removible. Sin embargo, no significa que los pacientes mayores a los 20 años no lo puedan ocupar. De hecho, nosotros en mi consultorio se llevan casos de pacientes de 40, 50 años y con muy buenos resultados. Perfecto. Por supuesto, quien lo esté haciendo tiene que estar debidamente capacitado. Un especialista en el área de ortodoncia es quien debe de llevar el caso. Y saber la mecánica que va a ocupar con cada paciente. Por supuesto, doctora, le agradecemos mucho la información. Sin duda alguna, es un tema en el cual hay que darle seguimiento porque es sumamente importante. Aparte de lo importante, es muy común. Así Doctora, es. ¿cómo podemos contactarla? Me pueden contactar en redes sociales, aparezco como Clínica Dental Los Ángeles o al contacto 8372-4385, principalmente vía WhatsApp nos pueden escribir que con mucho gusto se les va a atender. Por supuesto, muchas gracias, doctora Michelle, por la información y nosotros vamos al otro lado del estudio con Eli Vargas, que tiene mucha más información para todos ustedes, pero está con invitados muy especiales. Adelante, Odi.